Eran las 3:42 de la madrugada cuando Roberto notó algo extraño en el espejo retrovisor. Llevaba 15 años conduciendo autobuses de larga distancia, había recorrido cada carretera del país, había visto amaneceres en desiertos y atardeceres en montañas. Pero esa noche, en ese tramo solitario entre dos pueblos que apenas figuraban en los mapas, vio algo que cambiaría para siempre su forma de mirar esos espejos. En el asiento 18, fila del medio, estaba sentada una mujer vestida de blanco. El problema era simple y aterrador a la vez. Hacía más de 200 kilómetros que no había subido ningún pasajero. Antes de continuar con esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote este tipo de contenido. Y ahora sí, adentrémonos en los testimonios más perturbadores de quienes recorren las carreteras cuando el resto del mundo duerme. Roberto aminoró la velocidad. Sus manos, curtidas por miles de horas al volante, comenzaron a temblar ligeramente sobre el volante. Miró nuevamente por el retrovisor. La mujer seguía ahí, inmóvil, con la mirada perdida hacia la ventana. Él había revisado el autobús completo antes de salir de la terminal. Lo hacía siempre, era parte de su rutina. Revisa los asientos, verifica las salidas de emergencia, comprueba que no haya nada olvidado. El autobús estaba vacío, completamente vacío. Intentó concentrarse en la carretera. El asfalto se extendía interminable bajo el haz de las luces delanteras. A ambos lados, la oscuridad era total. No había postes de luz, no había casas, no había absolutamente nada más que la línea blanca del centro y el sonido constante del motor. Volvió a mirar. La mujer había cambiado de posición. Ahora estaba mirando hacia adelante, directo hacia él. Roberto sintió como el aire se atoraba en su garganta. Decidió detenerse. No podía seguir conduciendo así. Encontró un pequeño claro a un lado de la carretera y estacionó el autobús. El silencio que siguió cuando apagó el motor fue absoluto. Respiró profundo 3 veces, tratando de calmarse, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás se había quedado dormida desde la terminal anterior y él simplemente no la había visto. Quizás era una pasajera que no recordaba haber subido. Quizás el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Se levantó de su asiento. El pasillo del autobús se extendía hacia atrás, estrecho y largo. Las luces interiores parpadeaban levemente, algo que nunca antes había notado. Comenzó a caminar, paso a paso, sintiendo cómo sus botas resonaban contra el piso metálico. Fila 1, vacía. Fila 2, vacía. Fila 3, 4, 5, todas vacías. Continuó avanzando. Fila 6, 7, 8. Su corazón latía cada vez más fuerte. Podía escucharlo en sus oídos, un tamborileo constante que se mezclaba con el crujido de sus pasos. Fila 9, 10, 11. Estaba sudando. La calefacción del autobús estaba apagada, pero él sentía un calor sofocante. Fila 12, 13, 14, ya estaba cerca. Fila 15, 16, 17, un paso más. Fila 18, vacía, completamente vacía. El asiento estaba exactamente como todos los demás, sin una arruga en el tapizado, sin ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Roberto se quedó parado frente a ese asiento durante lo que le parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Cuando finalmente regresó al asiento del conductor, sus manos seguían temblando. Arrancó el motor y continuó su ruta. No volvió a mirar el espejo retrovisor en las siguientes 4 horas hasta llegar a su destino. Cuando finalmente arribó a la terminal, el sol ya estaba saliendo. Le contó lo sucedido al supervisor de turno, un hombre mayor llamado Don Arnulfo que llevaba más de 30 años en la empresa. Don Arnulfo solo asintió lentamente y le dijo: «Bienvenido al club, mijo. Todos los que llevamos años en esto hemos visto algo en esa carretera». Pero la historia de Roberto era apenas el principio. Carmen llevaba 8 años manejando la ruta nocturna que conectaba la capital con varios pueblos de la sierra. Era una de las pocas mujeres conductoras en la empresa y se había ganado el respeto de todos por su profesionalismo y su temple. Nada la asustaba, o al menos eso era lo que ella pensaba hasta aquella noche de noviembre. El autobús iba lleno esa noche.
32 pasajeros, la mayoría campesinos que regresaban a sus pueblos después de vender sus productos en la ciudad. Carmen conocía esa ruta de memoria. Cada curva, cada bajada, cada tramo recto, había un punto específico, justo en el kilómetro 123, donde la carretera se estrechaba y comenzaba una serie de curvas cerradas. Era un tramo que requería concentración total. Eran las 2 de la mañana cuando llegó a ese punto. Las luces del autobús iluminaban apenas unos metros adelante en cada curva. Y entonces, en medio de la carretera, lo vio. Un niño, no podría tener más de 6 o 7 años. Estaba parado en medio del camino, descalzo, vistiendo un pantalón de mezclilla y una camisa blanca. Carmen frenó con todas sus fuerzas. Los neumáticos chillaron contra el asfalto. Los pasajeros se sacudieron hacia adelante. Algunos gritaron. El autobús se detuvo a escasos metros del niño. Carmen activó las luces de emergencia y se levantó de su asiento. Varios pasajeros ya estaban de pie, preguntando qué había pasado. Ella les pidió que se mantuvieran en sus lugares mientras bajaba a ver. Abrió la puerta del autobús y descendió. El aire de la madrugada era helado. Buscó con la mirada. El niño ya no estaba ahí. Caminó hacia donde lo había visto. La carretera estaba completamente vacía. Miró hacia los lados, hacia el monte oscuro que rodeaba el camino. Nada, ningún movimiento, ningún sonido más que el viento entre los árboles. Regresó al autobús confundida. Un pasajero anciano sentado cerca del frente la miró con ojos comprensivos y le preguntó: «¿Lo vio, verdad? El niño de camisa blanca». Carmen asintió lentamente. El anciano suspiró y le dijo: «Lleva años apareciendo en este tramo. Dicen que murió atropellado hace mucho tiempo. Algunos choferes lo ven, otros no, pero todos los que lo ven cuentan lo mismo. Un niño en medio de la carretera que desaparece antes de que puedas alcanzarlo». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había escuchado historias de otros conductores sobre apariciones en las carreteras, pero siempre las había tomado como exageraciones, cuentos para pasar el tiempo durante las largas esperas en las terminales. Pero esto era diferente. Esto lo había visto con sus propios ojos. Subió nuevamente al autobús, se disculpó con los pasajeros por el susto y continuó la ruta. Pero durante el resto del viaje, cada vez que llegaba a una curva, su corazón se aceleraba esperando volver a ver esa figura pequeña en medio del camino. Ahora bien, no todas las experiencias de los conductores involucran apariciones. Algunos testimonios hablan de fenómenos igual de inexplicables, pero de naturaleza diferente. Javier conducía la ruta que atravesaba uno de los desiertos más áridos del norte del país. Era un trayecto de casi 12 horas que hacía 3 veces por semana. Durante el día, el calor era insoportable. Durante la noche, el frío penetraba hasta los huesos. Una madrugada de marzo, Javier conducía con solo 5 pasajeros. El autobús se sentía vacío. Cada ruido resonaba amplificado en el silencio. Estaba llegando a un tramo particularmente desolado cuando comenzó a escuchar música. Al principio pensó que venía de alguno de los pasajeros, pero era extraño porque todos parecían estar dormidos. La música se hacía cada vez más fuerte. Era una canción ranchera antigua, de esas que su abuelo solía escuchar cuando él era niño. Miró por el retrovisor. Los pasajeros seguían dormidos. Revisó la radio del autobús. Estaba apagada. La música continuaba. Ahora podía distinguir claramente la letra. Una canción sobre desamor y cantinas. El volumen seguía aumentando. Javier comenzó a sentirse mareado. La música llenaba todo el espacio, rebotaba en las ventanas, se metía dentro de su cabeza. Bajó la velocidad, pensando en detenerse, cuando de repente la música cesó. Silencio absoluto nuevamente. Miró el reloj del tablero. Habían pasado 15 minutos desde que comenzó a escuchar la música, pero a él le había parecido apenas un par de segundos. Uno de los pasajeros, un señor de mediana edad, se acercó a su asiento y le preguntó: «También la escuchó, ¿verdad? La música». Javier asintió sin quitar la vista del camino. El pasajero continuó: «Llevo años haciendo este trayecto. La escucho cada vez, siempre en este mismo punto de la carretera. Dicen que aquí hubo un accidente hace muchos años. Un autobús lleno de músicos que regresaban de una presentación. Ninguno sobrevivió». Javier no supo qué responder. Simplemente continuó conduciendo.
Pero desde aquella noche, cada vez que pasaba por ese tramo, bajaba el volumen de todo, se concentraba en el sonido del motor, trataba de mantenerse alerta. Y en algunas ocasiones, muy de vez en cuando, todavía alcanzaba a escuchar las primeras notas de aquella canción ranchera flotando en el aire de la madrugada. Los testimonios seguían acumulándose. Miguel, un conductor con 20 años de experiencia, contaba que en una ocasión tuvo que detenerse en medio de la nada porque vio lo que parecía ser un accidente adelante. Luces rojas intermitentes, lo que parecían ser vehículos volcados. Se bajó del autobús para ofrecer ayuda, pero cuando se acercó al lugar donde había visto el accidente, no había nada. La carretera estaba completamente despejada. Regresó al autobús confundido y le preguntó a los pasajeros si habían visto algo. 3 de ellos confirmaron haber visto exactamente lo mismo. Luces rojas, vehículos volcados. Todos lo habían visto y todos confirmaban que ahora no había nada. Rosa, otra conductora veterana, tenía su propia historia. En una de sus rutas regulares, siempre pasaba por un pequeño pueblo que parecía congelado en el tiempo. Casas viejas, calles sin pavimentar, luz tenue de algunos postes. El pueblo estaba en medio de la nada y servía como punto de referencia para los conductores. Siempre lo veían, siempre lo señalaban como la mitad del camino. Pero una noche, Rosa pasó por donde debería estar el pueblo y no había nada. Solo oscuridad, solo desierto vacío. Pensó que se había equivocado de ruta, pero su GPS le confirmaba que iba por el camino correcto. Siguió adelante, confundida, hasta que llegó a la siguiente terminal. Ahí le preguntó a otros conductores. Algunos la miraron extrañados y le dijeron que el pueblo seguía ahí, que ellos habían pasado por él apenas unas horas antes. Rosa regresó al día siguiente por la misma ruta, esta vez de día. El pueblo estaba ahí. Casas viejas, calles sin pavimentar, exactamente como siempre. Pero ella sabía lo que había visto esa noche, o más bien, lo que no había visto. Las historias variaban, pero todas tenían algo en común. Ocurrían en las horas más oscuras de la noche, en esos momentos donde la fatiga se mezcla con la soledad del camino, donde la mente puede jugarte trucos, pero donde también, quizás, el velo entre lo normal y lo inexplicable se vuelve más delgado. Los conductores veteranos tenían sus propias teorías. Algunos decían que las carreteras guardaban la memoria de todo lo que había pasado en ellas. Accidentes, muertes, tragedias, y que de vez en cuando esa memoria se manifestaba de formas que no podíamos comprender. Otros hablaban de puntos específicos en las carreteras, lugares donde la actividad paranormal era más frecuente, curvas donde siempre se sentía una presencia, tramos rectos donde las sombras se movían de formas imposibles, puentes donde el aire se volvía denso y pesado sin razón aparente. Cada conductor tenía marcados mentalmente estos puntos en sus rutas, lugares donde aumentaban la velocidad para pasar rápido, lugares donde evitaban mirar demasiado hacia los lados. Fernando tenía una regla que nunca rompía. Nunca, bajo ninguna circunstancia, recogía autoestopistas en las carreteras de noche. No importaba si era hombre o mujer, joven o viejo. No importaba si estaba lloviendo o si la persona parecía necesitar ayuda desesperadamente. Simplemente no paraba. Esta regla venía de una experiencia que tuvo años atrás, cuando todavía era un conductor novato y no conocía mejor. Era una noche lluviosa, y Fernando vio a una mujer joven haciendo señas al lado de la carretera. Estaba completamente empapada, cargando una pequeña maleta. Fernando se compadeció y decidió parar. La mujer subió al autobús, agradeció profusamente y se sentó en uno de los asientos traseros. Fernando le preguntó a dónde se dirigía. Ella mencionó un pueblo que estaba a unos 50 kilómetros adelante. Él asintió y continuó conduciendo. Durante los siguientes 20 minutos, Fernando intentó hacer conversación, pero la mujer respondía con monosílabos. Finalmente, ella dejó de responder por completo. Fernando pensó que quizás se había quedado dormida y no le dio más importancia. Cuando llegaron al pueblo que la mujer había mencionado, Fernando anunció que habían llegado. Silencio. Se levantó y caminó hacia la parte trasera del autobús. El asiento donde había estado sentada la mujer estaba vacío.
No había maleta, no había ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. El asiento estaba completamente seco a pesar de que la mujer había subido completamente empapada por la lluvia. Fernando revisó todo el autobús, cada asiento, el baño, las salidas de emergencia. La mujer simplemente había desaparecido. Desde aquella noche, Fernando nunca más recogió a nadie en las carreteras nocturnas. Y cuando otros conductores jóvenes le preguntaban por qué era tan estricto con esa regla, él simplemente les decía: cuando lleves suficiente tiempo haciendo esto, entenderás. Las empresas de autobuses nunca hablaban oficialmente sobre estos temas. No había reportes formales, no había investigaciones. Pero entre los conductores las historias se pasaban de generación en generación. Los veteranos advertían a los nuevos. Les contaban sobre los puntos peligrosos, sobre las señales que debían observar, sobre las reglas no escritas que todos seguían para mantenerse seguros. Una de esas reglas era nunca detenerse en ciertos lugares específicos, incluso si había una emergencia. Había tramos de carretera que todos conocían, lugares donde simplemente no parabas a menos que fuera absolutamente necesario. Otro consejo era siempre confiar en tu instinto. Si algo se sentía mal, si un lugar te daba mala espina sin razón aparente, te alejabas. No cuestionabas, no buscabas explicaciones, simplemente te ibas. Ramiro aprendió esta lección de la manera difícil. Una noche, su autobús comenzó a tener problemas mecánicos justo en uno de esos tramos que todos evitaban. El motor empezó a fallar y no tuvo más opción que detenerse. Activó las luces de emergencia y bajó para revisar. No tenía pasajeros esa noche, estaba regresando vacío a la terminal. Se alegró de eso porque sabía que lo que estaba a punto de experimentar no era algo que quisiera compartir con nadie. En cuanto salió del autobús, sintió que algo estaba terriblemente mal. El aire era diferente, más denso, más pesado. Hacía frío, mucho más frío del que debería hacer a esa hora y en esa época del año. Abrió el compartimento del motor y comenzó a revisar. Todo parecía estar en orden, pero el autobús simplemente no encendía. Intentó varias veces. Nada. Fue entonces cuando escuchó los pasos. Eran claros, inconfundibles. Botas sobre el asfalto. Se acercaban desde atrás. Ramiro se dio vuelta esperando ver a alguien. Quizás otro conductor que se había detenido para ayudar, pero no había nadie. La carretera estaba completamente vacía en ambas direcciones. Los pasos continuaron. Más cerca ahora. Ramiro podía escucharlos perfectamente. Incluso podía escuchar el ritmo, el peso de cada paso, pero no podía ver a nadie. Entró rápidamente al autobús y cerró la puerta. Los pasos continuaron. Podía escucharlos rodeando el vehículo, primero por un lado, luego por el otro. Ramiro se quedó sentado en el asiento del conductor, con las manos sobre el volante, mirando fijamente hacia adelante. Los pasos continuaron durante lo que le parecieron horas. Finalmente, cesaron. El silencio que siguió fue igual de aterrador que los pasos mismos. Ramiro esperó otros 10 minutos antes de atreverse a salir nuevamente. Cuando lo hizo, intentó arrancar el motor una vez más. Esta vez, el autobús encendió sin problemas, como si nunca hubiera habido ningún fallo mecánico. Ramiro no se detuvo a cuestionarlo. Simplemente subió, arrancó y condujo tan rápido como pudo hasta salir de ese tramo de carretera. No reportó el incidente. No le contó a nadie hasta meses después, cuando finalmente se sintió lo suficientemente cómodo para compartir la experiencia con otros conductores veteranos. Ellos solo asintieron. Conocían ese tramo, sabían de los pasos. Algunos incluso habían experimentado cosas similares. Era uno de esos lugares marcados en el mapa mental de todos los conductores. Un lugar que evitabas si podías, y del que salías lo más rápido posible si no tenías otra opción. La vida de un conductor nocturno de larga distancia ya era difícil de por sí. Las horas irregulares, la fatiga constante, el estar lejos de la familia durante días. Pero estas experiencias añadían una capa adicional de estrés que pocos podían comprender. No era solo el cansancio físico, era el peso mental de saber que cada noche, cada viaje, podías encontrarte con algo que desafiaría tu comprensión de la realidad. Algunos conductores eventualmente dejaban el trabajo nocturno, preferían las rutas diurnas, aunque pagaran menos.
Decían que preferían ver menos dinero que seguir exponiéndose a experiencias que no podían explicar. Otros continuaban, ya sea porque necesitaban el trabajo o porque de alguna manera extraña se habían acostumbrado. Se volvían parte de ese mundo nocturno, ese espacio liminal entre ciudades donde las reglas normales parecían no aplicar. Había también quienes desarrollaban sus propios rituales de protección. Algunos llevaban estampitas religiosas en el tablero, otros rezaban antes de comenzar cada viaje. Había quienes colocaban amuletos específicos en diferentes partes del autobús. No importaba si creían realmente en la efectividad de estos objetos o no. Lo importante era que les daba algo de control, una sensación de que estaban haciendo algo para protegerse de lo desconocido. Don Arnulfo, el supervisor que había recibido a Roberto después de su primera experiencia, tenía una teoría. Decía que las carreteras eran como ríos de energía. Miles de personas pasaban por ellas cada día, cada una llevando sus propias emociones, sus propios pensamientos, sus propias historias, y esa energía se acumulaba. Los accidentes, las muertes, los momentos de miedo intenso, todos dejaban una marca. Y en las noches, cuando había menos tráfico, cuando la actividad humana normal disminuía, esas marcas se volvían más visibles. No era una explicación científica. Don Arnulfo lo sabía, pero era la única manera que tenía de darle sentido a décadas de testimonios similares. Había escuchado cientos de historias a lo largo de los años. Algunas eran casi idénticas a pesar de venir de conductores que nunca se habían conocido. Eso era lo que más le llamaba la atención, la consistencia. Si fueran solo alucinaciones causadas por el cansancio, ¿por qué tantos conductores diferentes reportaban ver exactamente las mismas cosas en los mismos lugares? Patricia era una conductora que había desarrollado una especie de sexto sentido para estas situaciones. Después de 15 años en las carreteras nocturnas, podía sentir cuando algo estaba por suceder. Era una sensación física, como un peso en el estómago, una tensión en los hombros. Cuando sentía eso, se preparaba mentalmente. Aumentaba su concentración, se mantenía especialmente alerta. Una noche, esa sensación llegó particularmente fuerte. Estaba conduciendo por una carretera montañosa con 12 pasajeros. La sensación era tan intensa que consideró detenerse y esperar a que pasara, pero no había un lugar seguro para hacerlo. Continuó adelante, con cada nervio de su cuerpo en alerta máxima, y entonces lo vio. Adelante, en medio de la carretera había algo. No podía distinguir exactamente qué era. La forma no tenía sentido. Era como una mancha oscura que absorbía la luz de los faros en lugar de reflejarla. Patricia redujo la velocidad gradualmente. No quería alarmar a los pasajeros frenando bruscamente. La mancha oscura no se movía. Simplemente estaba ahí, bloqueando el camino. Cuando estuvo a unos 20 metros de distancia, la mancha comenzó a disiparse. No se movió hacia un lado ni desapareció de repente. Simplemente se fue diluyendo, como humo dispersándose en el viento, hasta que no quedó nada. Patricia pasó por el lugar donde había estado la mancha. No había nada en la carretera, ninguna marca, ningún objeto, nada que pudiera explicar lo que había visto. Miró por el retrovisor. Los pasajeros parecían no haber notado nada inusual. Continuó el viaje en silencio, procesando lo que acababa de experimentar. Esa sensación de peso en el estómago finalmente comenzó a disiparse unos kilómetros después. Estas experiencias cambiaban a las personas, no de manera dramática o inmediata, pero sí gradualmente. Los conductores que llevaban años en las rutas nocturnas desarrollaban una perspectiva diferente sobre la realidad. Se volvían más abiertos a la posibilidad de que existieran cosas que no podían explicarse con la lógica convencional. No necesariamente se volvían creyentes en lo paranormal, pero sí aceptaban que había aspectos del mundo que no comprendían completamente. Algunos incluso encontraban una especie de paz en esa aceptación. Dejaban de tratar de explicar todo. Dejaban de buscar respuestas racionales para cada experiencia extraña. Simplemente aceptaban que esas cosas pasaban. Las registraban mentalmente como parte de las peculiaridades de su trabajo y seguían adelante. Era una forma de adaptación, una manera de mantener la cordura en un trabajo que constantemente desafiaba su comprensión de lo posible.
Pero no todos podían hacer esa transición mental. Algunos quedaban marcados permanentemente por sus experiencias. Luis era uno de ellos. Había sido un conductor excepcional, con un récord impecable de seguridad y puntualidad. Pero después de una noche particularmente intensa donde experimentó múltiples fenómenos inexplicables en un solo viaje, algo en él cambió. Se volvió nervioso, ansioso, comenzó a tener pesadillas. Eventualmente tuvo que dejar el trabajo. La empresa intentó ayudarlo, le ofrecieron rutas diurnas, incluso trabajo administrativo. Pero Luis no podía siquiera entrar a una terminal de autobuses sin sentir pánico. Lo que había experimentado esa noche había sido demasiado. Nunca habló en detalle sobre lo que vio o sintió. Solo decía que había sido como si todas las historias que había escuchado a lo largo de los años se hubieran manifestado simultáneamente, como si cada experiencia paranormal reportada por otros conductores hubiera ocurrido a la vez en un solo viaje. Los otros conductores respetaban su silencio. Entendían que algunas experiencias eran demasiado intensas para ser compartidas, y también entendían que Luis había tenido mala suerte. A veces, las carreteras te mostraban solo un pequeño vistazo de lo extraño. Otras veces, te mostraban demasiado. A medida que pasaban los años, las historias continuaban acumulándose. Nuevos conductores tenían sus primeras experiencias y se unían a las filas de aquellos que habían visto lo inexplicable. Los veteranos se jubilaban, llevándose consigo décadas de testimonios, pero siempre había alguien nuevo dispuesto a escuchar, a aprender, a prepararse para lo que pudiera encontrar en esas carreteras oscuras y solitarias. Las empresas seguían operando como siempre. Los autobuses seguían saliendo puntualmente cada noche. Los pasajeros seguían llegando a sus destinos, la mayoría sin saber nunca que su conductor había experimentado cosas que desafiaban toda explicación racional. La vida continuaba, el trabajo continuaba, y las carreteras seguían guardando sus secretos, porque al final, eso es lo que eran: secretos. Experiencias compartidas solo entre aquellos que recorrían esos caminos en las horas más oscuras. Un conocimiento silencioso que pasaba de conductor a conductor, de generación en generación. Advertencias sobre ciertos lugares, consejos sobre cómo manejar ciertas situaciones, historias que servían tanto de entretenimiento como de preparación. Y si alguna vez te encuentras viajando de noche en un autobús de larga distancia, observa a tu conductor. Si ves que de repente se tensa, que agarra el volante con más fuerza, que su mirada se vuelve más intensa y enfocada sin razón aparente, probablemente acaba de ver algo que tú, sentado cómodamente en tu asiento, no puedes percibir, y probablemente es mejor así, porque hay cosas en esas carreteras nocturnas que es mejor no ver, cosas que es mejor no saber, cosas que solo los conductores, esos guardianes silenciosos que nos transportan a través de la oscuridad, tienen el dudoso privilegio de experimentar. Y cuando finalmente llegues a tu destino, cuando bajes del autobús y continúes con tu vida, recuerda que tu conductor continuará su ruta, continuará adentrándose en la noche, continuará enfrentando lo que sea que las carreteras decidan mostrarle. Y la próxima vez que veas un autobús pasando en la madrugada, con sus luces cortando la oscuridad, piensa en la persona detrás de ese volante, piensa en las historias que podría contar, piensa en las cosas que ha visto, y agradece que tu viaje haya sido tranquilo, normal, sin incidentes, porque en esas carreteras nocturnas, lo normal es un regalo, lo explicable es una bendición, y llegar a casa a salvo es todo lo que realmente importa. Los conductores lo saben, lo han sabido siempre, y seguirán conduciendo, noche tras noche, viaje tras viaje, enfrentando lo desconocido para que el resto de nosotros pueda llegar a donde necesita ir. Son los guardianes de las carreteras nocturnas, y las historias que cargan son el precio que pagan por mantener las rutas abiertas, por mantener el mundo conectado, incluso cuando la oscuridad revela cosas que quizás es mejor dejar sin revelar. Sonnet 4, 5 Claude.